Problema 11. El problema 11 les habla de una escuela superior de docentes. Les dice que estos docentes tienen distintas... se clasifican en distintas categorías, ¿sí? Y les dicen, bueno, el 50% de esos docentes tienen un doctorado, el 30% son licenciados y el 20% son solo profesores. Y a la vez también les dice que de esos docentes, en hombres hay 60, 40 y 70 respectivamente, es decir, 60% para aquellos que tienen doctorado son hombres, 40% de los licenciados son hombres y no sé cuánto era, 70% de los profesores son hombres. Esa es toda la información que les da el ejercicio. Y les piden que calculen la probabilidad de que sea mujer, la probabilidad de que sea hombre o tenga un doctorado, la probabilidad de que sea licenciado y mujer, y la probabilidad de que, dado que es mujer, sea licenciado. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos que presentar un diagrama de árbol? Siempre el diagrama de árbol, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a trabajar en ramas de 2 o hasta 3 ramas al inicio, y las que siguen siempre van a ser dobles ramas, porque vamos a tener o sí o no, o varones o mujeres, o falso verdadero, o tiene o no tiene. ¿Sí? Siempre vamos a hablar de un complemento. Y acá lo importante, cuando ustedes van a desarrollar el diagrama de árbol, es que la suma de las ramas por separado, es decir, estas 3 ramas, su suma siempre tiene que ser el 100%, o si trabajamos en valores proporcionales 1, es decir, que esto va a ser 0,5, 0,3 y 0,20 a la hora de calcular. Sí, y acá, en las otras ramas también, acá tiene que sumar 100%, 100%, y acá tiene que ser el 40%, lo que es lo mismo, 0,4, acá 0,6, y lo mismo para las otras dos ramas, que van a ser 4, y acá 0,7, y acá 30%, o 0,3. ¿Sí? Hasta ahí. Siempre, entonces, las sumas de las ramas tienen que darles el 100%, como yo les acabo de presentar ahí. Eso no es necesario que lo escriban, yo simplemente lo estoy escribiendo a modos de que se entienda eso, nada más. Pero el diagrama de árbol sería solamente las ramas y los valores porcentuales o proporcionales. ¿Está claro? Ok. Y ahora sí tenemos que armar, porque estamos frente a una ley multiplicativa, vamos a armar lo que es las probabilidades de este diagrama de árbol. Entonces yo digo, en ese caso tengo la probabilidad de que sea doctorado y hombre, o que tenga doctorado y sea hombre. Acá va a estar la probabilidad de que tenga doctorado y sea mujer. Acá va a estar la probabilidad de que sea licenciado y hombre. Y acá la probabilidad de que sea licenciado y mujer. Y acá la probabilidad de que sea hombre, perdón, profesor y hombre. Y acá la probabilidad de que sea profesor y mujer. Sí, que tenemos a la... Y esas probabilidades, según la ley multiplicativa especial, no es otra cosa
que la probabilidad, o no es otra cosa que igual a la probabilidad. Esto va a ser igual a la probabilidad de que sea doctor o que tenga doctorado por la probabilidad de que, sabiendo que tiene doctorado, sea hombre. ¿Sí? Ahí. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Simplemente estoy aplicando la ley multiplicativa, en este caso, especial. Y eso mismo tengo que realizar para cada una de las ramas que tengo a continuación. Nada más que con la simbología correspondiente. En este caso va a ser la probabilidad de que sea doctor o tenga doctorado por la probabilidad de que, sabiendo que tiene doctorado, sea mujer. Les dejo 5 minutos para que me hagan las ramas y me van a dictar cómo sería el planteo de las 4 ramas siguientes. A ver. Alguno que se anime ya me puede ir diciendo. Profe, ¿Sí? ya saqué los resultados. ¿Ya tenés los resultados? Sí, A ver, dictámelos. el primero en varones sería el Control. 0,30. La primera, ¿cuánto te da? 0,30. Bien. El que sigue. 0,20. El primero es 0,30. El que sigue. 0,20. Bien, 0,20. El que sigue. 0,12. Ok. Los voy anotando acá. 0,30, 0,20, 0,12. Este creo que da 0,18. Sí, ¿Es así o no? ¿Y los otros dos? 0,14. ¿Y 0,06? Sí, Total, que la suma de todas esas probabilidades, la suma de todas esas probabilidades me tiene que dar 1. Si no, hay que revisar porque algo me he hecho mal. ¿A todos les da lo mismo? ¿Todos saben de dónde salen esos resultados? Lauti, ¿qué es lo que no te sale o no entendés? Bien, el 0,30 ¿de dónde sale? Sale de multiplicar, fíjate, la probabilidad de que sea doctorado la tengo acá. La probabilidad de que sea doctorado es 0,5. Coloco eso. Por la probabilidad de que, sabiendo que tiene el doctorado, sea hombre. Es esta rama de acá, porque fíjate que ya pasó esto. Sabiendo que tiene doctorado, que sea hombre es ¿cuánto? 0,6. Entonces, si yo multiplico 0,5 por 0,6, me va a dar 0,30. Y lo mismo tengo que hacer para todas las otras ramas. Multiplicar, en el caso de doctor y mujer, 0,5 por 0,4. En el de licenciado y hombre, 0,3 por 0,4.
0,3 por 0,6 en licenciado y mujer, y así sucesivamente para los profesores. Ahora sí se entiende de dónde sale. Bien, perfecto. Y la suma de todos esos resultados, les decía, tiene que darles igual a 1. O sea que una vez que yo calcule esas probabilidades, esas multiplicaciones, si yo no llego al 1, significa que algo he hecho mal. ¿Está? Entonces hay que rever, porque seguro he copiado mal algún número, he pasado mal algún dato y no me está dando la igualdad al 1, y entonces hay que rever. ¿Está claro? Bien, vamos a ver ahora entonces las probabilidades que les piden calcular, que son las que tenemos acá. Me dice la probabilidad de que sea mujer. Y bueno, y si yo me fijo en el diagrama de árbol, las probabilidades de mujeres son esta de acá y esta de acá. O sea que tengo que sumar la probabilidad de 0,20, la probabilidad de 0,18 y la probabilidad de 0,06, porque no me interesa si tiene doctorado, licenciatura o profesor, o probabilidad de que sea mujer y doctorado, más la probabilidad de que sea, o bueno, al revés, para respetar ahí la simbología, doctora y mujer, licenciado y mujer, más la probabilidad de que sea profesora y mujer. Entonces, si sumo sería 0,3, 0,20, perdón, dijimos acá, más 0,18, más 0,06. ¿Qué me da? Gracias, Rosario y Ludmila, 0,44. ¿Está? ¿Se entendió lo que hice? Bien. Veamos ahora la probabilidad de que sea hombre o doctorado. ¿Qué es lo que teníamos que hacer si es hombre o doctor? Bueno, tengo que sacar la probabilidad de que sea hombre más la probabilidad de que sea doctor menos la probabilidad de que sea doctor y sea hombre, ¿sí? Porque fíjense en que yo voy a tener la situación en que es doctor y hombre, o sea, lo estoy considerando como un suceso no mutuamente excluyente en ese caso. Por lo que para la probabilidad de hombre voy a hacer lo mismo que hicimos para mujeres, solo que para hombres voy a sumar 0,30, 0,12 y 0,14, que ¿cuánto les da? 30, 42, 56, bien, 0,56. La probabilidad de doctorado la teníamos acá, que es 0,5. Y la probabilidad de que sea doctor y hombre, esta de acá, es ese 0,30 que lo vamos a restar ahora. Suman y restan y les da ¿cuánto les da? 0,76. Perfecto. A mí también me dio ese valor. ¿Dudas hasta ahí de lo que hice o de dónde salieron los datos? Fíjense en que para esta probabilidad que estamos aplicando en el problema 11, yo me estoy guiando y yo estoy sacando los valores o las probabilidades de ese diagrama de árbol que realicé. No es que realizo el diagrama de árbol porque quiero, me sirve para después calcular esas probabilidades que me pide el ejercicio. ¿Se entendió de dónde salió?
El 0,56, Anabel, sale de sumar las probabilidades en donde aparece hombre. ¿Qué es lo que crees que haga bien el diagrama? ¿Qué es lo que está mal del diagrama que no entendés, Alfonso? Decime. Igual yo lo tengo resuelto acá. Ahí se los voy a mostrar. A ver si se ve ahí. No sé si se ve o no. Pero fíjense, yo igual se los voy a pasar por foto. Yo ya lo tengo resuelto. Y se los voy a pasar por foto al finalizar la clase. Sí, en una prueba hay que hacer bien el diagrama, tal cual, porque si vos haces mal el diagrama, chao, todo lo demás está mal. Eso es fundamental. Ok, entonces, volviendo a la pizarra. El 0,56, volvemos a decir, es la suma de todos los hombres de cada uno de los, de cada una de las ramas de ese diagrama que teníamos, así como hicimos para las mujeres, que sumamos de mujeres y doctores, licenciadas y mujeres, y profesores y mujeres. En la probabilidad de hombres tendríamos que sumar eso, la probabilidad de doctor y hombre, la probabilidad de licenciado y hombre, y la probabilidad de profesor y hombre. Y esas tres sumas te van a dar el 0,56 que me preguntabas, Anabel. Ok, me dice la probabilidad del punto 3, la probabilidad de que sea licenciada y mujer. No la tengo que calcular, ya la tengo. ¿Cuál es esa probabilidad o a qué es igual esa probabilidad? A 0,18. ¿Sí? No tengo que realizar más nada que solo extraer el resultado que me arroja el diagrama de árbol. Y por último, me pide la probabilidad de que, sabiendo que es mujer, sea licenciada. Y opa, acá, fíjense que no me está pidiendo la probabilidad de que sea mujer sabiendo que es licenciada, que es lo que yo tengo acá. A ver, ahora lo voy a hacer un ratito, ahí para que lo vean. Este de acá sería la probabilidad de licenciada por la probabilidad de que, sabiendo que es licenciada, sea mujer, y esto era 0,18. Si yo hubiese tenido que hacer simbólicamente en la rama de licenciados y mujeres, la probabilidad me dice la probabilidad de que, sabiendo que es licenciada, sea mujer. Pero a mí el suceso me pide, el ejercicio, perdón, me pide de que en lo que sucedió, en lo que ya pasó, esté la mujer, no la licenciatura. Por lo tanto, no es lo mismo. Muchas veces, y acá es lo que yo les recalcaba cuando veíamos la parte teórica, el error de muchos es considerar, esto es lo mismo que lo que tengo en el diagrama. Ojo, no, no es así, porque no puedo decir que esto es igual a esto. Eso, ojo, no es lo mismo. Y como no es lo mismo, me obliga a aplicar un teorema, que es el teorema de Bayes. Para estas situaciones utilizamos ese famoso teorema que es el teorema de Bayes. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, como me piden una probabilidad que no tengo en el diagrama de árbol, lo que yo voy a hacer a continuación, probabilidad de que sea licenciada, dada que es mujer, es aplicar el teorema de Bayes, que yo lo copié acá justamente porque sabía que lo íbamos a necesitar. Que me dice que va a ser igual a la probabilidad de B, o sea, la probabilidad de que sea licenciado, por la probabilidad de que, sabiendo que es licenciado, es mujer, sobre la probabilidad de que sea mujer. En forma simbólica serían eso. Y si ustedes se fijan ahí, en ese teorema de Bayes, en el numerador de ese teorema, ese numerador no es otra cosa que lo que yo tengo ahora sí en el diagrama de árbol y que puedo sacar como dato del diagrama de árbol.
que sería este 0,18. Entonces acá yo voy a poner 0,18 sobre, y la probabilidad de mujer yo ya la había calculado allá en un primer inciso, y sacamos que era 0,44, y surgía de sumar las probabilidades de todas las mujeres que aparecen en nuestro diagrama de árbol. O sea que voy a poner 0,44. Y el resultado de esa fracción les da 0,41. Perfecto. ¿Se entendió o necesitan que lo vuelva a explicar? Buenísimo. ¿Cuál probabilidad de... Pasa que eso ya está. Fíjate que esto de acá, Ludmila, no es otra cosa que lo que tengo acá, fíjate. Es esto de acá. Y esto de acá es 0,18. Ya directamente lo coloco. Ya está calculado ahí. ¿Se entiende, Ludmi? ¿Se entiende? Bien. ¿Esa era también tu duda, Viole? Ok. Bueno, ¿está claro entonces para todos? No. Fíjense que yo ahí por eso lo borré y lo copié y les puse la probabilidad de que sea licenciada y mujer es igual a la probabilidad de licenciada por la probabilidad de que sabiendo que es licenciada es mujer, y a su vez eso es igual a 0,18. ¿Sí? Buenísimo. Y así se realiza el teorema de Bayes. Entonces, no se olviden, cuando me piden para estas situaciones en las que me piden una probabilidad condicional que yo no tengo en el diagrama de árbol, es lo que a mí me obliga a aplicar el teorema de Bayes. Bien, la pregunta siguiente era si son diferentes, son independientes, ¿puede ser? ¿Son Sí, independientes los eventos que sea licenciada y sea mujer? ¿Y qué vamos a decir? Sí, ¿y por qué decís sí? Y si dicen no, ¿por qué dicen no? Veamos. Nosotros dentro de lo que son sucesos dependientes e independientes vimos que en uno de los teoremas que nos lanzaban esas leyes multiplicativas, especiales y generales, nos decían que la probabilidad, que para que sean independientes la probabilidad de A, dado que sucedió B, tenía que ser igual a la probabilidad de A. ¿Sí? Ese era uno de los teoremas o axiomas que vimos dentro de la probabilidad. Y eso nos decía entonces que son independientes. Y si eso no se cumplía, es decir, que la probabilidad de A, dado que sucedió B, es distinto de la probabilidad de A, decimos que los sucesos son dependientes o bien no son independientes, ¿sí? Entonces veamos, yo tengo la probabilidad de que sea licenciado, dado que es mujer, tiene que ser igual a la probabilidad de que sea licenciado. Voy a tomarlo así, porque así lo tengo, creo, ¿o no? Sí. Me fijo. La probabilidad de que sea licenciado sabiendo que es mujer la calculé recién acá y dijimos que ese valor me dio 0,41. Y la probabilidad de licenciados dijimos que es 0,18 más 0,12 es 0,30, ¿no? ¿Son iguales los valores? No, por lo tanto, no son independientes o
podemos decir que son dependientes. ¿Está claro? No es simplemente decir sí o no, porque tiré la monedita al aire y adiviné. Es justificar a partir de esos teoremas y axiomas que vimos al inicio de la clase, en donde nos dan una justificación analítica para poder responder si los eventos o sucesos son dependientes o independientes. ¿Está claro? Sí. ¿Cómo se lee? Se lee la probabilidad de que, sabiendo que es mujer, sea licenciado, es igual a la probabilidad de que sea licenciado. Entonces yo voy a decir que eso no es verdad, por lo tanto no son independientes. ¿Eso me preguntabas, Violeta? Bien, eso es la probabilidad de que, en la primera que me mandaste, esto de acá, la probabilidad de L dado M, eso se lee. La probabilidad de que, sabiendo que es mujer, la probabilidad de que, sabiendo que es mujer, sea licenciada. Y en el otro, que me pusiste ahí así, es la probabilidad de que, sabiendo que es licenciada, sea mujer. Ahora sí, Violeta. Buenísimo. Bien, nos queda ver la tabla de probabilidades conjuntas y marginales, que es una pavada. Sí, ahí se las dejé yo por acá, vamos a verla. Que lo que tenemos que hacer es copiar los valores que yo tengo acá, que no son otra cosa que esas probabilidades conjuntas que tenemos. Fíjense que acá yo tengo doctorado y hombre, entonces yo me voy a ir a la columna de doctor y hombre, y ese valor es 0,30. ¿Sí? En el de abajo me dice doctor y mujer, o sea, doctor y mujer, y eso me dice 0,20. ¿Ahora se ve, Cristian? Ahí. Bien. Entonces me dice doctor y mujer, me fijo, doctor y mujer, la probabilidad es 0,20. Me dice licenciado y hombre, la probabilidad de licenciado y hombre es 0,12, de licenciado y mujer 0,18, de profesor y hombre 0,14 y de profesor y mujer 0,06. Entonces todas esas son probabilidades conjuntas que yo las voy a colocar acá. 0,20, 0,12, 0,18, 0,14 y 0,06. Sumo las conjuntas, me da 0,50, me da 0,30 y me da 0,20, que la suma de estas me da 1, y acá me tiene que dar 30, 42, 46, 0,56, y acá me tiene que dar 0,44. ¿Está? Listo.